Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y 23 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Estamos leyendo al evangelista San Mateo, que nos ha presentado a Jesús, que había salido desde Nazaret de Galilea, en la región norte, y había hecho un viaje hacia el sur, a la región de Judea, cerca del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y Jesús se había hecho bautizar por Juan, aunque éste había puesto resistencia. Cuando Jesús fue bautizado, se manifestó el Padre con una voz declarándolo hijo suyo. El Espíritu Santo descendió sobre él y después de esto el Espíritu lo empujó al desierto, donde fue tentado por Satanás. Y allí Jesús había vencido con su palabra como respuesta, expresando siempre la palabra de Dios. Y entonces el diablo se retiró y lo dejó. Una vez que había vencido al diablo, los ángeles se acercaron a Jesús y le sirvieron. Es importante entender que la palabra servir en el hebreo significa también rendir culto a Dios, como antes había respondido Jesús a Satanás, que le había dicho que se postrara y le adorara. Jesús le respondió: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Significa solamente le servirás. Y sucede que entonces se nos menciona que Jesús tuvo noticias de que Juan había sido apresado y decidió retirarse de la región de Judea y se fue del sur al norte. En Galilea, que está al norte, en la parte occidental del lago de Galilea, y en la parte oriental con respecto al mar Mediterráneo. Volvió a su pueblo, donde había habitado una vez que regresaron de Egipto, José, María y el niño. Estuvo allí en Nazaret, pero después se fue a vivir a Cafarnaúm. Allí hizo su residencia. Cafarnaúm significa Villa del Consuelo, aldea de Nahum, y es una ciudad próspera desde ese tiempo, que estaba ubicada y sigue ubicada en el noroeste del mar de Galilea. Allí junto al lago, Jesús se quedó a residir. Nos da una orientación geográfica, topográfica, el evangelista, que es en tierra de Zabulón y de Neftalí.
Exactamente eran dos territorios que habían sido distribuidos a estas tribus respectivamente en la parte norte, entre la parte del lago de Galilea que quedaba en la parte oriental y en la parte occidental el territorio de Aser. Neftalí y Zabulón antiguamente eran territorios que se ubicaban en Galilea actual. Y todo esto lo menciona San Mateo para recordar el cumplimiento de una profecía de Isaías. Isaías había anunciado que Zabulón y Neftalí, que se encuentran en el camino del mar. Esto es interesante. Camino del mar puede ser del mar Mediterráneo, que se encuentra exactamente a la izquierda o al occidente de estos dos territorios, o puede ser el camino hacia el lago de Galilea, que se encuentra a la derecha en la parte oriental. Y la referencia es que dice al otro lado del Jordán. Por eso se puede entender que cualquiera de los dos mares. Es descrita en Galilea como tierra de paganos porque se encuentra en los límites con otros territorios de gente ajena a Israel. Allí llegaba gente de muchas regiones que no eran miembros del pueblo de Israel. Y por eso convivían con los hebreos, con los israelitas, muchos que no eran gente de la tierra prometida, del pueblo elegido. Y dice así: este pueblo que yacía en las tinieblas vio una gran luz. Sobre quienes yacían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Y esa luz que resplandeció es Jesús, que viene a iluminarlos. Se nos dice que una vez que ha llegado allí, Jesús comenzó a predicar diciendo: conviértanse, porque ya se ha acercado el reino de los cielos. Conviértanse significa cambien su modo de pensar, su mentalidad, y el motivo por el que tienen que cambiar es porque viven como si Dios no existiera o como si Dios no les fuera a pedir cuentas. Y Jesús dice que este Dios ya está reinando sobre la tierra porque se ha acercado desde hace tiempo el reino de los cielos. Decir reino de los cielos es una expresión, un circunloquio, un rodeo para no pronunciar el nombre de Dios, porque está hablándole a los judíos, y también San Mateo escribió para los judíos. Significa que Dios ya está reinando sobre la tierra. Y Jesús recorría toda Galilea e iba enseñando en las sinagogas. Decir que iba enseñando en las sinagogas significa que cada sábado iba a una sinagoga de las de Galilea y que proclamaba el evangelio, la buena noticia de que Dios ya estaba reinando. Y una de las pruebas era que sanaba a la gente de todo tipo de enfermedades y dolencias. Todo esto que Jesús hacía tenía resonancia en medio del pueblo. La gente se percataba de su anuncio con palabras y con obras, y por eso su fama se fue propagando, difundiéndose, incluso más allá de los límites de Israel. En la parte norte o noroeste de Israel tiene el límite con Siria, y la gente de aquella región que padecía alguna enfermedad y dolencia la traían hasta donde Jesús se encontraba. Lo mismo a los enfermos que a los poseídos y a los epilépticos y paralíticos. A todos Jesús los curaba. Y era mucha la gente que los seguía. Muchos eran de allí de Galilea, pero otros también eran de la parte externa, en la parte oriental o sureste de Israel, la Decápolis, que eran también 10 ciudades mezcladas con los paganos. Y venía gente de la capital y todos los alrededores de la capital de Israel, que era Jerusalén, de toda Judea, y viene gente del otro lado del límite oriental de Israel, de Transjordania. Así, San Mateo nos presenta a Jesús, que ha venido a la tierra de paganos como una luz para hacer resplandecerla, que resplandezca en medio de los que viven en las tinieblas y en la sombra de muerte. Y a Jesús se le presenta como anunciador
del reino de los cielos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.